Saludos, retomando el ejercicio número uno. En la hoja de convertir lo que tenemos que hacer es aplicar la función convertir que tenemos acá. Sería igual convertir entre paréntesis número o cantidad desde qué unidad hasta qué unidad. Entonces nos venimos a aplicar nuestra función. Entonces abrimos convertir, abro paréntesis y posteriormente elijo la cantidad que quiero convertir. ¿Qué tipo de unidad es? En este caso es un kilómetro. Entonces las siglas de kilómetro es km. Luego nuevamente vamos a mies. ¿Cuáles son las siglas de mies? mi y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces acá ya me dio la conversión de mi ejercicio. Si usted no tiene el conocimiento de cuáles son las siglas o abreviaturas, tiene que descargar la presentación que se está en plataforma. Esta se llama funciones esenciales parte 2 y luego nos vamos al índice donde está convertir. En convertir, en la siguiente hoja podemos encontrar las abreviaturas de las medidas, tanto de peso y masa, longitud, hora, temperatura y capacidad. Entonces nuevamente acá retomando, en el siguiente que tenemos que convertir unidades a peso, entonces tenemos la conversión de 7145 gramos a libras. Esto quiere decir que vamos a abrir la función convertir, abro paréntesis, la unidad, luego llamo a la sigla que sería G de gramos, coma, y luego entre paréntesis libra, que sería LBM masa. Acá también lo tenemos, miren. Entonces LBM, cierro paréntesis y me da la conversión. Así sucesivamente vamos a tener que realizar la conversión de estos ejercicios. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de concatenar. En concatenar se les pidió que ustedes llenaran 15 datos o generaran 15 filas con datos de NIP, nombre, apellido, puesto y salario. Entonces hacemos este ejemplo. Tenemos acá un número de NIP, el nombre, el apellido de la persona, el puesto y cuánto devenga de salario. Entonces en la función nombre me indica acá, vamos a hacer un poquito más grande para que puedan verlo, y se convierte el nombre a mayúscula. Entonces uso la fórmula mayús. La fórmula ustedes la van a poder encontrar en la siguiente hoja. Acá vamos a ver, está por acá. Acá está, función mayús. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se puede elaborar esta función. Entonces vamos, shift igual mayús, y lo que hace esta función es de que toda palabra que está en minúscula lo va a convertir en mayúscula. Perdón, función mayús, mayúscula, aquí estamos, y me pide el texto. Entonces como texto tengo acá el nombre y nos cambió. Luis lo puso, los que están en minúscula lo puso en mayúscula. Ahora vamos con apellido. Apellido dice que lo pongamos en minúscula. Entonces nuevamente aplico la función minúscula, que esta está en su material, y luego elegimos el apellido y lo convierte ya en minúscula. Si podemos observar, la C que estaba en mayúscula lo convirtió en minúscula. Incluso si acá ponemos Campos en mayúscula, acá va a aparecer en minúscula. Ok, ahora bien, en el siguiente ejercicio tenemos que aplicar la función concatenar. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la función concatenar y luego nos pide el primer texto. Por ejemplo, acá podemos venir y elegimos el primer dato. Acá tenemos ya una oración que tenemos que cumplir. Dice, el trabajador, abro paréntesis, coma, me pide el segundo texto, voy a hacer un espacio en blanco, coma, y luego acá yo ya puedo venir y llamar a un texto para poder unirlo. Entonces acá tengo que Luis lo voy a unificar, coma, el siguiente texto, abro paréntesis, espacio en blanco, cierro paréntesis, perdón, cierro comillas, y luego nuevamente me voy con apellidos. Después de esto
le pongo coma para poder agregar el siguiente texto y luego le coloco entre comillas tiene el NIP, cierro comillas, coma y luego llamo a la celda donde está el NIP. Entonces si dejamos acá el texto temporalmente, vamos a poder observar que me forma la oración: el trabajador Luis Campos tiene el NIP 2020. Pero si podemos observar acá, tenemos que tenemos unificado el apellido con la palabra tiene y luego el NIP con el número 20. Entonces tenemos que venir a realizar la separación. Entonces acá donde dice campo, vamos a agregar otra coma. Primero vamos a hacer un paréntesis, espacio en blanco, otra comilla, perdón, y luego cerramos. Entonces acá podemos observar que todo lo que esté entre comillas lo va a tomar como un texto. Esto quiere decir que si yo agrego un espacio en blanco, me va a agregar ese espacio en blanco o toda palabra que yo coloque dentro del mismo. Entonces ahora voy a hacer la separación con el NIP porque me está saliendo junto y yo lo quiero separado. Entonces abro comillas, espacio en blanco, cierro comillas, coma, y ahora miremos el resultado y tenemos acá separado: el trabajador Luis Campos tiene el NIP 2020. Entonces ustedes tienen que hacer o construir, mejor dicho, toda la frase junto con los datos que aparecen en estas celdas. Luego, por último, acá dice que convirtamos la oración anterior como un tipo título, es decir, mayúsculas y minúsculas, la columna concatenar. Esto quiere decir que voy a llamar la función nombre propio y luego elijo el texto que quiero convertir. Entonces acá cierro paréntesis y si se dan cuenta, toda palabra al inicio tiene mayúscula, es decir, él, luego trabajador, luego Luis, después Campos. Cada una de estas palabras inicia con mayúscula. Esto es lo que hace la función nombre propio. Continuando con la siguiente hoja, que es redondear, tenemos acá una serie de datos. Entonces dice realiza la sumatoria por sedes, que sería en este caso, luego por mes, sería en esta parte, y luego después de eso que realicemos la sumatoria total de los casos atendidos por mes, que calculemos el porcentaje y que usemos la función redondear. Bueno, entonces este es sencillo, podemos hacerlo de dos formas. Venimos acá con la función suma, elegimos nuestras celdas que queremos sumar y nos tenemos el resultado total. Luego solo arrastro y ya tengo la sumatoria de cada uno de ellos. Pero si usted lo quiere hacer de otra forma más rápida, puede usar el botón autosuma. Entonces elige todo el campo y luego autosuma y ya tenemos los totales. Igual de esta misma forma podemos aplicar la función autosuma para poder tener el resultado. Y acá yo ya tengo el valor total de los casos atendidos tanto por CES y por mes. Entonces, ahora bien, acá en esta parte tengo que sacar los porcentajes, pero tengo que usar la función redondear. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una operación primero para ver cuánto es el porcentaje de contribución de cada uno de estos casos dentro del total. Esto quiere decir que voy a dividir la cantidad inicial dentro del total, y para que no se me mueva este total le voy a presionar F4 para poder agregar los candados. Le doy enter y posteriormente puedo venir y ya puedo manejar mis decimales de la división. De la misma forma aplico en este caso acá los porcentajes, que sería la división entre el caso atendido por el mes dividido dentro del caso total o el número de casos totales. Presiono F4 para agregar los candados y me va a dar el resultado. Entonces acá nuevamente desgloso y obtengo los resultados. Ahora bien, quiero aplicar la función redondear. Vamos a ver la utilidad. Presiono Shift igual, redondear, y
elijo la celda que quiero redondear. Cuántos decimales quiero tener me indica la operación, y supongamos que quiero tener 2 decimales. Cierro paréntesis y me da acá el 4%. En algunos casos tal vez les va a aparecer general, les va a aparecer de esta forma. Entonces simplemente primero calculamos los datos, y después de esto que ya miramos que nos quitó todos los números que habíamos tenido como resultado, ahora solo tenemos 2 dígitos. Entonces con esto yo ya puedo venir y agregar el porcentaje, y esto de esta forma me está agregando ya los porcentajes de la operación. Entonces esto sería todo con relación a este ejercicio. Ahora vamos a ver el último ejercicio, que son las gráficas. Entonces con las gráficas es diferente. Vamos a utilizar la tabla anterior, en donde vamos a graficar los casos atendidos por CES y también por mes, solo que cada una con su propia gráfica. Entonces tengo acá ya mi tabla. Entonces, como quiero tener los totales, entonces yo aquí ya tengo mis totales a graficar. Entonces vamos a proceder a hacer primero la gráfica de columnas. Entonces acá tomamos el dato y yo le digo que quiero graficar los totales por las sedes. Entonces en este sentido vamos a tomar acá nuestra gráfica de columnas y podemos ver acá casos atendidos por sedes. Entonces acá ustedes ya pueden venir y agregarle todos los componentes que ustedes deseen: título del eje, también etiqueta de datos si desean, para poder ver la estimación de cada uno. Esto ya quedará a criterio de cada uno. Ahora bien, necesito hacer la gráfica de líneas. Entonces necesito graficar prácticamente los casos atendidos por mes. Entonces prácticamente lo que voy a hacer es que voy a elegir estos datos y luego nuevamente me voy a insertar, y posteriormente me puedo ir a gráficos recomendados. Entonces acá puedo elegir la gráfica de líneas para poder realizar mi gráfica. Entonces tenemos en nuestro eje X los meses, y en nuestro eje Y tenemos las cantidades de los datos a graficar. Entonces acá puedo agregar títulos a los ejes y etiqueta de datos. Entonces esto sería la gráfica, sería casos atendidos por mes, y así sencillamente tendríamos nosotros nuestra gráfica. Entonces ya tenemos la de columna y también ya tenemos la de líneas. Entonces eso sería todo por el momento, y cualquier duda pues pueden escribirme para poder ver las gráficas que tienen, o bien para poder resolver alguna duda con relación a las funciones. Entonces prácticamente acá tenemos cada uno de nuestros ejercicios aplicados en el momento. Nos vemos en un próximo video. Saludos.